Despierta, niño, arriba, que espera España. Que espera España, sí, te está esperando. Y el tiempo es tu aliado y se está acabando. Levántate y comienza la soldadura. Entre la España quieta y la del hierro, entre la de los llanos, la de la altura, entre la del taller y la del rezo. Levanta, carga, suena, ausculta y salva. Escribe, canta, cuenta, potencia y anda. Que hay una España gris que se nos muere. Te reclama. Es la paz del trabajo y del mal llamado milagro económico, el que millones de españoles han hecho posible con su esfuerzo continuado, combatiendo con éxito esos demonios familiares de nuestro pueblo, a los que el propio Franco se ha referido en alguna ocasión. La renta per cápita de los españoles alcanzó ya los $1000. Hay cerca de 5 millones de teléfonos, lo que representa 135 por cada 1000 habitantes, y 70 aparatos de televisión, también por cada 1000 habitantes. Las cifras son abrumadoras. 1974. Se cumple el 35 aniversario del fin de la Guerra Civil. El régimen de Franco, traumatizado políticamente por el reciente asesinato del almirante Carrero, pone especial énfasis en conmemorar los 35 años de paz. La paz sobre todo, el orden social, pero también el desarrollo y la evidente prosperidad económica alcanzada son los grandes argumentos que el franquismo exhibe como prueba de su éxito. Estas son las imágenes de la España de hoy, de la España pacífica de hoy, de la que visitan millones de extranjeros. La imagen de un país con creciente nivel de vida y pleno empleo asegurado, muy lejos de la pandereta, del faldicortismo y del folclore barato. Estas son las imágenes de nuestra paz. El retrato no es completo. La realidad de España incluye otras imágenes que descomponen el plácido panorama descrito en los medios oficiales. Una cosa es cierta, en 15 años España ha dado un salto económico gigantesco, el más importante de su historia económica reciente, y se ha convertido en una nación moderna. Es la 10ª potencia industrial de Occidente. Su ritmo de crecimiento económico es extraordinario, un 7% anual, por encima incluso de la media de los países europeos. En el mercado de trabajo se registra una situación muy próxima al pleno empleo. Pero el rápido desarrollo había generado fuertes desigualdades regionales y sociales. El despegue económico de Barcelona o de Bilbao
convive con las bolsas de subdesarrollo en Extremadura o en Andalucía, cuyas tierras van siendo abandonadas. Más de 3 millones de españoles emigran, van a Europa o a las zonas más prósperas de España en busca de una vida mejor. Con todo, el resultado más evidente del salto dado por España hacia la modernidad es la aparición de una ancha clase media urbana. Son los nuevos españoles y han dado un vuelco total a sus antiguos estilos de vida. Los valores culturales de la sociedad tradicional han sido ya arrinconados. La promoción personal, el ascenso en la escala social, son ahora las metas soñadas del español medio. Fíjese en Mario Conde. Ha estado ahorrando varios años. Vino a visitarnos a la caja de ahorros y se le concedió una ayuda. Hoy es el dueño de su propia industria. Efectivamente, con unos ahorros que yo tenía y la ayuda de un préstamo he podido montar mi propio taller y estoy muy satisfecho. Hay que convencer a todos de la necesidad de ahorrar desde ahora mismo, sin esperar a mañana. Había que hacer un coche así, y había que hacerlo ya. SEAT 133, un pequeño gran coche. Estas imágenes, rodadas en ciudades y autopistas de Holanda, en cuya refinería se concentraba antes la mayor cantidad de crudos de Europa, nos muestran lo que es allí un domingo sin automóviles, en cumplimiento de las disposiciones del gobierno para compensar el corte de los envíos de petróleo impuesto por los países árabes mientras no se resuelva su conflicto con Israel. La crisis del petróleo, con la subida del precio de los crudos, supone un verdadero trauma para las economías occidentales. La reducción fulminante del consumo de energía en todos los niveles se afronta como inevitable. En España no ocurre así. Durante un tiempo se confía en que la crisis dure poco y se intenta suavizar sus efectos echando mano de las reservas de divisas para pagar la factura de petróleo y aceptando también una inflación creciente. Pero no se toman medidas drásticas y el consumo de energía en nuestro país no solo no se reduce, sino que aumenta. Junto con el desarrollo industrial, habían crecido en España unas organizaciones obreras, ilegales entonces, capaces de montar las mayores huelgas de la época. Por esa razón, entre otras, el régimen no se decide a imponer un frenazo al desarrollo. No quiere, o quizá no se atreve, a afrontar el coste político y los conflictos sociales que una medida así hubiera provocado en el país. Procuren hacer de té, corto. En España no existía la libertad sindical. En una estructura sindical única, el llamado sindicato vertical, se afiliaba obligatoriamente todo trabajador español. Patronos y obreros quedaban así encuadrados en un solo organismo sindical por sectores de actividad. La demostración sindical del 1 de mayo y todos los actos que Educación y Descanso pone en pie en España decían ser y lo son un clamoroso pregón de la paz de Franco, interpretada por los trabajadores a través de sus grupos y sociedades de una forma voluntaria, pacífica y alegre. La organización sindical fue quizá la institución franquista que más se modificó con los años en un esfuerzo por no quedar superada por la realidad. A pesar de ello, nunca llegó a tolerar la huelga. Las huelgas fueron, sin embargo, una realidad constante en España desde mediados los años 60. Los obreros de SKF, que han mantenido cerca de 25 días de huelga,
siguen reuniéndose a la puerta de la fábrica. Casi simultáneamente con la de SKF se produce una prolongada y combativa huelga de los mineros asturianos. La lucha obrera continúa y se recrudece en España con los continuos conflictos en numerosas empresas de Madrid, País Vasco, Cataluña, Levante, con la combativa huelga de los obreros de Auti de Pamplona. A la altura de 1974, el sindicato oficial había perdido ya el control efectivo del movimiento obrero. Los líderes de las nuevas organizaciones libres, USO y sobre todo comisiones obreras, habían ido ocupando los puestos de representación de la base dentro del sindicato vertical y al mismo tiempo controlaban las acciones de protesta y las huelgas de los trabajadores. Ellos les dan un protagonismo, les dan una fuerza que hace que incluso en no pocos casos, a la hora de convenir un convenio sindical, los empresarios se estimaran como interlocutor más favorable para lograr el convenio a estos representantes de las organizaciones sindicales clandestinas que a los representantes llamemos formalmente oficiales. La máxima dureza represiva del régimen se ejerció sobre el movimiento obrero. Las detenciones, malos tratos, torturas e incluso muertes a manos de la policía o de la Guardia Civil golpean sobre todo a los trabajadores. La politización de la vida sindical es entonces muy intensa. Ante la explotación, la creciente carestía de la vida y la falta de libertades, los movimientos obreros de protesta se extienden por todo el país. Los trabajadores empiezan a darse cuenta que la reivindicación sindical, social, salarial, reducción de la jornada de trabajo, etcétera, organización del trabajo, choca con lo que son las estructuras obsoletas del sindicato vertical de un lado y la falta de libertades políticas y cívicas de otro. Entonces es cuando se produce una especie, diríamos, de litigio entre unas y otras que acaba haciendo que las libertades sindicales, que la exigencia de libertades sindicales se coordine con la exigencia de libertades políticas. Juntos como hermanos y en pros de una iglesia vamos caminando. Los movimientos apostólicos cristianos tienen reconocidos los derechos de asociación y reunión que se niegan a los demás españoles. A la sombra de la Iglesia crece, pues, la generación del activismo político antifranquista y ganan empuje y experiencia de organización los nuevos sindicatos clandestinos. Muchos miembros de comisiones obreras o de USO pertenecen también a organizaciones legales de la Iglesia Católica y tienen los mismos planteamientos sociales. Ustedes son militantes de las Hermandades Obreras de Acción Católica. ¿Cuál es la finalidad de este movimiento? Nuestra finalidad es luchar porque la sociedad sea más justa y pueda darse la fraternidad cristiana auténtica. Es decir, una sociedad en la que no se dé la explotación del hombre por el hombre y que acaben las injusticias. La cobertura de la Iglesia llega hasta ofrecer los templos para asambleas clandestinas. Y el régimen, que después de la guerra había llenado a la Iglesia de privilegios y de prebendas a cambio de su respaldo moral, se siente estafado e irritado. Ellos se daban cuenta que la Iglesia quería ayudar al pueblo en el proceso hacia el futuro. Entonces que tenía que desmarcarse de aquella vinculación tan profunda que había tenido con el régimen. Como se decía entonces comúnmente, que los dos pilares en que se asentaba el régimen eran el ejército y la Iglesia. Claro, si le fallaba uno de los pilares, que era la Iglesia, en momentos en que el régimen empezaba su ocaso, la cosa resultaba muy peligrosa. También la Iglesia tiene su propia herida abierta por entonces. ¿Qué está ocurriendo con algunos de nuestros hijos que abandonan sus prácticas religiosas, que incluso vacilan en la fe y hasta llegan a perderla? En mi familia todos vivían bien y honradamente. Y desde que mi hijo empezó a hacer dinero con esto de la construcción, envió a los nietos a Inglaterra y ellos se han echado a perder porque no quieren más que gastar y gastar con sus amigos y amiguitas. Y además dicen que eso de la religión se ha acabado y con esto se olvidan de lo honrados y cristianos que fueron sus padres. La culpa la tiene el ambiente, el nivel económico y la urgencia de poseer más y más.
el progreso de una educación y cultura más accesibles a todos, los grandes medios difusores de la noticia y del espectáculo, la atmósfera internacional que se nos filtra a través del turismo, la influencia cada vez mayor de los grupos juveniles con su propia ideología, la nueva moralidad o inmoralidad en algunas de nuestras costumbres, la confusión misma que reina en algunos sectores de la Iglesia. Alegría, alegría, que estamos de holidays, mamma mía. Es decididamente otra España, más abierta, más permisiva, también más laica, muy distinta de aquella España profunda, austera, rígida y clerical de otro tiempo. Los españoles se habían creado unos ámbitos de libertad que ejercían, de hecho, al margen de la norma. Los jóvenes tampoco comparten ya los valores de sus padres, mucho menos los de sus abuelos. Piensan y viven de otra manera. En su escala de valores ocupa el primerísimo lugar la exigencia rotunda de libertad personal. La distancia entre generaciones se agranda entonces como nunca. Buenas noches. ¿Sabes la hora que es? Hubo un tapón en Usera. No te pregunto por los tapones. Las 17. ¿A qué hora tengo yo dicho que se esté en casa? Contesta. A las 9. Mientras estés a la sopa boba en mi casa, haces lo que yo mande. Si no estás conforme, dame la llave. Hoy te quedas sin cenar. Vete a tu cuarto ahora mismo. Y a ver cuándo te quitas ese disfraz. La universidad vive desde los años 60 en constante agitación política contra el régimen. El desarrollo económico había generado una mayor demanda de educación y en 10 años el número de universitarios se ha multiplicado por 5. En aquella masificada universidad de los años 70 están implantadas todas las fuerzas políticas antifranquistas, desde la democracia cristiana a la extrema izquierda. Los universitarios, con el apoyo de buena parte del profesorado, hostigan sin cesar al régimen. Los conflictos son constantes y se hace lugar común una pregunta. ¿Qué quieren los estudiantes? No creguem en les pistoles. Era la llibertat. En 1974 la presión por la libertad se ha extendido a otros sectores sociales. Los colegios profesionales, sobre todo de periodistas y abogados, están entonces en la primera línea de la lucha antifranquista. En realidad, son la cabeza visible y activa de una actitud generalizada de denuncia política del régimen. Es la rebelión de los profesionales. Cabe la posibilidad de que esta protesta se extienda a las demás profesiones y la rebelión de los profesionales sea el comienzo de una amplia protesta social que inicie la coacción de los ciudadanos respecto al gobierno para que la apertura democrática... El franquismo y sus instituciones gozan aparentemente de buena salud y parecen sobrevivir sin dificultad a las tensiones generadas en la sociedad española. No es en realidad así. Todos son conscientes de que la vida de Franco se agota y en el interior del movimiento nacional, el partido único del franquismo, se libra por entonces y hasta mucho después de muerto Franco la primera gran batalla política de la transición pacífica de España a la democracia. Hay dos frentes principales. De un lado los inmovilistas.
Intransigentes, están resueltos a conservar intactos los principios y el sistema impuestos por quienes habían ganado la guerra. Y eso al precio que sea. Echándose de nuevo al monte, si es preciso, solían repetir. De otro, los aperturistas. Son hombres también del movimiento, pero jóvenes, que no creen en la perpetuación del sistema, que apuestan por el futuro y que apoyan unas reformas que incluyen pactos políticos con la oposición democrática sin perder por ello las riendas del poder. En los aledaños políticos del régimen, incluso perteneciendo a él, el Grupo Tácito, con gran influencia en la opinión pública. El Grupo Tácito empezó a funcionar en el año 1973. En un principio lo constituíamos 15 o 20 personas, profesionales jóvenes, que escribíamos un artículo en el diario Ya. No se trataba de introducir pequeños cambios que mantuviesen la continuidad del régimen, como querían los continuistas, y no se trataba, porque estimábamos que era realmente imposible, de producir una ruptura instantánea de las estructuras del régimen, como pensaba la oposición democrática. La metodología nuestra era la metodología de la reforma frente al continuismo y a la ruptura. Sus artículos son el discreto síntoma de que también desde dentro el régimen pierde fuerza. Pero esa creciente fragilidad interna del sistema es completamente desconocida para quienes aspiran a derribarlo. La fragilidad de la dictadura era infinitamente mayor de la que nosotros estimábamos entonces. La oposición democrática carece a su vez de fuerza para derrotar al franquismo. Y sus dirigentes lo saben, aunque entonces no se reconociera así. La izquierda era muy frágil en España, muy débil. Y además cualquiera que diga otra cosa miente. Y es una pena mentir, sobre todo cuando se refiere uno a los acontecimientos históricos. Porque de cada 100 ciudadanos en España, pues no había más de uno razonablemente, o dos, como mucho, dispuestos a arriesgar ir a la cárcel para enfrentarse con la dictadura en aquel momento. Divididas, las fuerzas democráticas eran impotentes. Unidas, tampoco hubieran podido derribar el sistema. Se era débil porque se creía que la dictadura era muy fuerte y que era muy arriesgado enfrentarse a la dictadura, y no se podía de ninguna manera apreciar hasta qué punto la dictadura era frágil y tenía miedo de cualquier cosa. Tenía miedo de una concentración o un encierro de 200 estudiantes en la universidad. La dictadura se ponía en crisis interna, cosas que uno ha sabido lógicamente después. El socialismo vive una situación difícil. Fragmentado en innumerables pequeños partidos, su núcleo más importante, el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, está saliendo de un proceso traumático de renovación iniciado en el Congreso de Toulouse. Los históricos dirigentes del exilio han perdido ya la dirección del partido y quedan como grupo residual. La responsabilidad ha pasado a manos de los jóvenes renovadores que viven en España y que tienen además un modo diferente de entender la acción política. La perspectiva que se tenía de la política dentro no era de ninguna manera comparable a la perspectiva que se podía tener fuera. Es decir, nosotros creíamos que habría que aprovechar los instrumentos de que disponíamos para hacer política, mientras que fuera se tenía una visión mucho más abstracta, que consistía fundamentalmente en decir, en un régimen de dictadura no se puede hacer absolutamente nada, salvo liquidar la dictadura, mientras que nosotros teníamos la experiencia de que había cosas que se podían hacer para ir conquistando espacios de libertad. La Internacional Socialista tarda años en decidir a cuál de los varios partidos socialistas españoles reconoce oficialmente. La pugna es intensa y las presiones de cada sector se multiplican. Finalmente, son los jóvenes renovadores del PSOE quienes se alzan a comienzos del año 74 con el valioso respaldo de la Organización Socialista Internacional. Supone una especie de reconocimiento, de espaldarazo internacional que fue sin duda extraordinariamente útil para animar al propio partido y para desarrollar la política aquí, como se demostró 2 años después. CJ1, estamos en el punto 59 y hemos cogido bastantes repartidores de propaganda que dicen que está autorizada. Cambio. Si han detenido a alguno, llévelos a comisaría. Si han detenido a alguno, llévelos a comisaría. Queda autorizado, no hay nada. El Partido Comunista de España aparece entonces como el más fuerte y cohesionado de los partidos de izquierda.
últimos años, el PC ha ido acogiendo en sus filas a muchos españoles que, sin ser sólidamente comunistas, sí tienen un ideario izquierdista y quieren participar en la lucha contra el régimen. Profesionales, intelectuales, artistas, católicos seglares y también sacerdotes son admitidos sin excesivas exigencias de pureza ideológica. El Partido Comunista va adquiriendo una nueva imagen pública, más diversa, menos radical. La revolución como objetivo inmediato se diluye y en su lugar Santiago Carrillo propone el Pacto para la Libertad, es decir, la unión de todas las fuerzas democráticas de izquierda y de derecha para derribar a la dictadura. En realidad, no hay más que una auténtica solución democrática al problema español hoy. Esa solución es la instauración de un gobierno democrático de amplia coalición, la amnistía para presos y exiliados políticos, el restablecimiento de las libertades políticas para todas las tendencias existentes en el país, sin exclusión alguna, y la convocatoria de unas elecciones libres a cortes constituyentes que determinen el régimen que va a darse mañana a España. I ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar i un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i En el País Vasco y en Cataluña, los sentimientos nacionalistas han sobrevivido con éxito a la represión franquista. La cor canta, la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. En Cataluña, los sentimientos nacionalistas, que son compartidos por la mayoría de los catalanes en todas las capas sociales, se convierten en el elemento aglutinante de toda la oposición. La Asamblea de Cataluña, creada en 1971, es el primer órgano unitario auténtico de oposición que existe en España. En la Asamblea están, además de los partidos y sindicatos, asociaciones de vecinos, representaciones profesionales y personalidades independientes. Sobre el sentimiento común de identidad nacional, las fuerzas democráticas alcanzan en Cataluña un grado de unidad política y un impulso popular desconocidos en el resto del país. Desde su exilio, el honorable Josep Tarradellas mantiene a su vez viva y activa, por encima de los partidos, la institución catalana de autogobierno, la Generalitat. En el País Vasco, el nacionalismo está menos extendido socialmente que en Cataluña. Es, sin embargo, un sentimiento más intransigente y radical y es causa de una profunda división entre nacionalistas y antinacionalistas. Las reivindicaciones nacionalistas están políticamente simbolizadas en el Partido Nacionalista Vasco, PNV, que mantiene un gobierno en el exilio. Pero adquieren el carácter de violentas cuando un sector de la organización separatista ETA pasa de ser un grupo radical a convertirse en una banda terrorista. La dureza represiva del régimen sobre el País Vasco se había multiplicado con la aparición del terrorismo de ETA, cuya estrategia, acción, represión, acción, se ve así reforzada por los hechos. De los 10 estados de excepción declarados en España desde el año 56 hasta ese momento, año 74, 9 fueron aplicados a Vizcaya, a Guipúzcoa o a ambas provincias. Los presos políticos vascos se cuentan por millares en los últimos años del franquismo. La población reacciona sensibilizándose a favor del nacionalismo. El terrorismo de ETA se beneficia a su vez de una popularidad creciente, sobre todo entre los jóvenes.
Los sentimientos nacionalistas suelen contar con el respaldo del clero local. En la sociedad vasca, el peso de la Iglesia es enorme y eso se nota también en los sectores violentos del separatismo. Buena parte de los dirigentes de ETA han pasado por el seminario y muchos curas vascos respaldan y refuerzan en aquellos momentos el separatismo etarra. El terrorismo va a ser la mayor y más trágica amenaza para esa democracia española que todavía no es más que un callado propósito de la mayoría. Esta es la España real, que exige mayores libertades y que se dispone a gobernar el nuevo presidente, Carlos Arias Navarro. Despierta, niño, arriba, que espera España. Que espera España, sí, te está esperando. Y el tiempo es tu aliado y se está acabando. De febrero de 1974. El nuevo presidente, Carlos Arias Navarro, va a exponer ante las Cortes su programa de gobierno. En la mente de todos está presente esa España real que exige mayores libertades. La necesidad de algún tipo de cambio se acepta ya como inevitable. Sabemos que estamos en una sociedad más sensible, más permeable, que pide contestación a una serie de interrogantes. Somos responsables de que el futuro es un reto y de que hemos aceptado su envite. Esta Cámara, dispuesta para ese afán, es hoy y ahora, antes que voz de la ley, eco de la esperanza. Muchas gracias. A continuación, se espera con expectación el discurso del presidente del Gobierno, don Carlos Arias Navarro. Colocados ante la ancha perspectiva de hoy, el discurso tenía de entrada un tono nuevo, que distinto de la retórica oficial. Era una buena señal en aquellas circunstancias políticas, pero la estrella de la intervención del presidente, la que se esperaba con mayor interés, que era el anuncio de un proyecto de asociaciones políticas, no llega hasta el último asume con momento honor de su todo el discurso. pasado de nuestro régimen y, finalmente, el estudio y redacción de un estatuto del derecho de asociación para promover la ordenada concurrencia de criterios conforme a los principios y normas de nuestras leyes fundamentales. Sin que proceda aquí tampoco el señalamiento de un plazo, es deseo del Gobierno que las entidades asociativas reconocidas y reguladas por aquel estatuto puedan comparecer sin tardanza en la vida política nacional. Los procuradores puestos en pie aplauden y ovacionan al presidente del Gobierno. Acababa de nacer la apertura política, pero el proyecto de asociaciones políticas tiene la virtud de agrietar la cohesión del gobierno aún antes de haber sido concretado. De un lado se alinean los ministros que apuestan por una apertura generosa y que habían encargado a varios reformistas del régimen la redacción de esa parte política del discurso de Arias. Cuando recabé algún criterio o alguna indicación sobre cómo debía ser aquel proyecto, Antonio Carro me dijo, en la línea de tus colaboraciones periodísticas, es decir, en una línea aperturista y en su sentido más maximalista. Del otro lado quedan los ministros que no conocían el discurso y que se dan cuenta aquel día de que han sido marginados deliberadamente de la operación aperturista planeada por Arias y su entorno. Yo le escuché desde el Banco Azul y no tenía conocimiento previo de su contenido. El hecho de que como ministro secretario general del movimiento desconociera previamente el contenido del discurso ya suponía una notoria y significativa desconfianza. La sociedad española, políticamente neutra, da la bienvenida a las intenciones aperturistas del gobierno, más acordes con la realidad del país. La oposición de izquierda no presta al discurso de Arias mayor atención
porque sus objetivos pasaban entonces por la ruptura con el sistema para alcanzar la democracia. Los inmovilistas del régimen, que llevaban desde el año 69 boicoteando todo proyecto de asociación política, se disponen a dar su batalla. El objetivo es que ninguna asociación política que se cree pueda escapar del control del movimiento nacional, el partido único del franquismo. La prensa, por su parte, recibe con auténtico alborozo el tono y las palabras del presidente del gobierno. Nuestro afán es sumar y no restar, aunar voluntades y no excluir, respetar opiniones y no forzarlas. A partir de esa frase, la prensa empieza a actuar. Inmediatamente bautiza el talante del nuevo gobierno. Lo llama el espíritu del 12 de febrero y de modo contundente e imparable levanta bandera en defensa de las libertades democráticas para los españoles y en apoyo de un cambio del sistema político a una democracia parlamentaria. Ya nunca se volvió atrás. Con la mayor libertad informativa, aumentan espectacularmente las tiradas de los periódicos y crece de modo visible el interés de los ciudadanos por la marcha del país. ¿Usted cree que la prensa estoy mejor informada que hace unos meses? Hombre, claro. Últimamente está mejor que antes. Informada. O sea, ¿usted cree que hay más claridad informativa ahora que antes? Sí, pienso que le permiten decir más cosas. Bueno, yo creo que va en evolución, ¿no? Indudablemente creo que va... ¿En evolución positiva? Sí, sí, por supuesto. Yo noto que pese a todas las versiones que me tenían informado cuando yo residía en Buenos Aires, yo estoy comprobando una liberación de esa supuesta rígida censura o previa censura. Sí. O sea, usted así que eso es positivo para el país. La apertura trae consigo expedientes a periódicos y revistas, secuestros de publicaciones y multas y procesos a periodistas. Grupos de ultraderecha intensifican a su vez sus acciones y lanzan atentados contra librerías y salas de arte consideradas progresistas. El espíritu del 12 de febrero y sus resultados en la prensa empiezan a ser asediados incluso desde el propio Consejo de Ministros. Todo el que tenga experiencia de un Consejo de Ministros sabe que la responsabilidad o la adjudicación a la prensa de errores es casi inevitable. Yo la sufrí de un modo inmediato, pero bueno, mi papel era precisamente lograr la apertura por ese cauce y hay que reconocer que avancé claramente en ese sentido y que también tuve una protección de ella precisamente por seguir este camino. Carlos Arias, hombre dubitativo y contradictorio, empieza a ceder ante los ataques a la apertura porque sabe, además, que están respaldados por el propio Franco. Días después del discurso del 12 de febrero, en uno de mis habituales despachos con Franco, recuerdo que me preguntó, ¿qué es eso del espíritu del 12 de febrero? Lo que hay que hacer es no prescindir del espíritu del 18 de julio. Y haciendo una pausa, continuó diciéndome algo que casi recuerdo con exactitud. Si el régimen permite que se ataque a su fundamento y que se aniquile su sustancia, habría que pensar que existe una clara y cobarde voluntad de suicidio. Ese frenesí purificador de la vida nacional, que nace como reacción a los nuevos aires que se respiran en la calle, alcanza incluso a una de las glorias del baile español. A 2 meses de cárcel fue condenado el bailarín Antonio por soltar una blasfemia durante el rodaje de esta escena para televisión. Pero Franco le concede el indulto. A los 15 días recupera la libertad y, arrepentido, acude a pedir perdón.
Les rogamos que ajusten bien los contrastes en sus televisores, porque a partir de este momento vamos a ofrecerles un programa de altos contrastes. A pesar de los ataques, la apertura mantiene sus posiciones. Los españoles ven lo nunca visto hasta entonces. La voluntad liberalizadora del gobierno queda brutalmente en entredicho a las pocas semanas de nacer. El garrote vil volvió a funcionar en España por 2 veces el día 2 de marzo. Un estudiante anarquista, Salvador Puig Antich, acusado del asesinato de un policía, y un ciudadano polaco, acusado de dar muerte a un guardia civil, son ejecutados. Hacía 8 años que no se aplicaba en España la pena de muerte. En las capitales europeas, donde el espíritu del 12 de febrero había sido saludado con esperanza, se da por muerto el propósito liberalizador del gobierno. Carlos Arias queda desacreditado. Pocos días más tarde, la representación española acude al Festival de Eurovisión y allí deja caer su desdeñosa respuesta. Si al sol no puedes tumbarte, ni en paz tomar una copa, decir que estás en Europa. No sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada. El aperturismo del gobierno sufre por aquellos días otra profunda sacudida. Cuando Televisión emite a finales de febrero y por casualidad esta película, Becket, había estallado entre bastidores el más grave enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado de la historia contemporánea española. Os prevengo que solo puede existir una justicia en este país, y es la del rey. Inglaterra es una nave, y el rey es el capitán de esa nave. Exacto, excelente idea. Señor canciller, en cuanto a eso, tengo algo que añadir. El capitán es el único que manda después de Dios. ¡Después de Dios! Es inútil continuar esta discusión. La ley nos proporciona medios coactivos y vamos a emplearlos. El conflicto desatado en España entre la Iglesia y el gobierno tuvo su origen en una pastoral del obispo de Bilbao, Monseñor Añoveros, leída en todas las iglesias de su diócesis. La homilía reivindica el derecho de los vascos a defender su propia identidad y denuncia también la discriminación de que es víctima el pueblo cuando pretende ejercer ese derecho. La cosa tampoco tuvo, de momento allí, aquella trascendencia, sino que se la dieron después, al querer reaccionar contra aquello y considerarlo como un ataque directo a la unidad de la patria. Arias, en el fondo, adjudicaba a la Iglesia un comportamiento desleal, haberse aprovechado del régimen y abandonarlo ahora en los últimos momentos.
Carlos Arias toma cartas en el asunto. Impone al obispo y a su vicario un arresto domiciliario encubierto y manda al aeropuerto de Sondica un avión para sacarlos de Bilbao, de grado o por la fuerza. Quieren expulsar de España al obispo. El cardenal Tarancón, en conversación con varios ministros, se niega en redondo a dar su consentimiento. Pero el gobierno no cede. En vista de eso, la jerarquía eclesiástica prepara, por si fuera necesario, una medida del máximo rigor. Efectivamente, cuando yo vi que tenían esa intención de sacar violentamente a Monseñor Olleveros de Bilbao, como eso está sancionado por un canon y ellos se llaman católicos, entonces yo primero anuncié que caían en excomunión, pero después de anunciarlo verbalmente, yo firmé el decreto de excomunión por si acaso ellos llevaban a cabo esa extradición del obispo, ¿no? El gobierno, a su vez, prepara una medida de similar contundencia. Incluso me presentan la nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores en las que se comunicaba la ruptura de relaciones del gobierno con la Santa Sede y la expulsión del nuncio. El ministro de Información, Pío Cabanillas, habla con el nuncio y se da cuenta de que el Vaticano va a respaldar a los obispos españoles hasta el final, con todas las consecuencias. Claro, cuando remontabas el vuelo y decías, hombre, el tema tiene otra dimensión, que fue lo que yo le dije a Tarancón, y Tarancón lo reconoció, pero ¿usted cree que vamos a pasar por la historia de España por echar un nuncio después de 40 años de gobernar, yendo todos los obispos y con las fotos históricas de Salamanca, con el brazo en alto toda la iglesia y con los cardenales ustedes todos nombrados con las bendiciones y entregados los birretes por el jefe del Estado? Está loco, es decir, ¿a dónde vamos? El acuerdo se alcanza pasada la medianoche del jueves 7 de marzo. Esa madrugada, el obispo Añoveros sale de Bilbao, pero no en avión, sino en coche, y no por decisión del gobierno, sino llamado por el cardenal Tarancón. Se le convoca a la reunión que a la mañana siguiente celebra la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. De lo que allí se trate, va a salir la solución al conflicto. Según el acuerdo alcanzado, el gobierno se va a dar por satisfecho con una declaración conciliatoria hecha por el obispo Añoveros ante sus superiores jerárquicos. Yo mandé una copia de la declaración que había hecho Monseñor Añoveros delante de la Permanente al Consejo de Ministros que estaba reunido en el Pardo, presidido por el general Franco. Entonces tuvo que leerse públicamente aquel documento que yo envié, y es entonces cuando se produjo la reacción del general Franco, que se dio cuenta de todo lo que habían fraguado y protestó y cortó la cosa diciendo que me llevaban a un abismo. Ese acontecimiento tenía algo verdaderamente entristecedor. Era como una pelea de dos instituciones ya vencidas. La Iglesia, que intentaba remontar su credibilidad, y el régimen, que intentaba remontar una credibilidad que ya no existía. Mi príncipe desearía ayudaros. ¿Y a qué esperas para hacerlo? A que el honor de Dios y el honor del rey sean una misma cosa. Eso puede ir para largo. Sí. Tal vez para muy largo. ¡Tomás! Hoy se cumplen 100 días desde la constitución del gabinete Arias. 100 días son un punto de referencia universalmente aceptado para hacer un primer balance de realizaciones de un equipo político. El gobierno Veamos, entra en ese mes de abril, cuando se cumplen sus 100 días, en medio de un enorme desgaste político. El fusilamiento del Puig Antic y el caso Añoveros
han desacreditado ante el resto del mundo la voluntad aperturista del presidente Arias. En el seno del gobierno, los ministros que mantienen sus esfuerzos en pro de la apertura son cada vez menos, pero cuentan, sin embargo, con el apoyo cerrado de la prensa y con el asentimiento de la sociedad. Los intentos por frenar el proceso de liberalización iniciado se traducen en presiones directas sobre la persona del presidente Arias, quien poco a poco va a ir alejándose del espíritu aperturista del 12 de febrero. La larga batalla por dominar el futuro ha empezado ya.